Bueno, colegas, vamos a continuar con el método de cálculo del eje. ¿Sí? Ya hemos visto cómo calcular la frecuencia cardíaca, ya hemos visto cómo saber si es ritmo o no sinusal. Entonces, en esta última parte vamos a ver lo que es el eje. Bueno, vamos con el primer método, porque aquí hay dos métodos, es tres métodos para calcular el eje del corazón. Bueno, primero, vamos a agrandar esto y vamos a empezar a anotar. En esta parte es importante que entiendan el siguiente concepto. ¿Se acuerdan que teníamos un cuadrado y teníamos un cuadrado que esto vendría a ser nuestras derivaciones? Ya. ¿Se acuerdan que también hemos dicho que teníamos una línea, ¿no? Vamos a hacerlo con rojo. Teníamos una línea y esto de aquí vendría a ser el eje del vector. Mejor dicho, el eje de la derivación. Aquí vendría otra línea. Aquí vendría otra línea. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque resulta que tenemos el sistema exaxial y tenemos varias derivaciones, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos anotando eso? Imaginemos que esto de aquí es de 1, porque en realidad en el sistema exaxial de 1 se encuentra en este lado. Y hemos dicho que si viene un vector en este sentido, vamos a hacerlo más gruesito, si viene un vector en este sentido, en D1 se forma una onda positiva. Si el vector se aleja de D1, existe una onda de flexión negativa. ¿Todo perfecto? ¿Todo tranquilo? Ahora, ¿pero qué pasa si por algún motivo el vector hace esta dirección? Así. Bueno, ¿qué pasa? D1 lo ve de esta manera. Al principio se está acercando y dice que va a haber una onda de flexión positiva. Pero después se está alejando y dice que va a haber una onda de flexión negativa también. Porque se está alejando. Después el vector continúa en esta dirección. A esta onda se llama onda isodifásica. Eso lo hemos visto en el anterior video en el cual formamos las ondas, ¿se acuerdan? Y la explicación de los vectores. ¿Por qué esto es importante? Porque dice, el eje se va a calcular cuando exista un eje perpendicular a la derivación donde se va a registrar una onda isodifásica. ¿Se entiende? Bueno, veamos eso. Como aquí se está formando una onda isodifásica, pregunto, ¿qué es perpendicular entonces? Bueno, nosotros sabemos que perpendicular se refiere a este concepto, ¿no? Hemos dicho que si yo tengo una línea así y aparece por misterio otra línea, yo digo que esta línea es paralela a esta línea de aquí. ¿Se entiende? Esta línea de aquí es paralela a esta línea porque están yendo en la misma dirección. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? A eso se llama línea perpendicular. ¿Por qué? Porque lo está partiendo a la mitad en 90 grados. ¿Se entiende? En 90 grados. Bueno, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Esta línea está así. Y por algún motivo aparece otra línea en este sentido. Lo está partiendo a la mitad. Eso es una línea perpendicular porque lo está partiendo en 90 grados. ¿Se entiende? Tiene que ser 90 grados, sí o sí. Por eso el sistema exaxial está compuesto en grados, para que entiendan esa parte. Ahora, ¿a qué se refiere? De esta línea de aquí, de D1, ¿quién viene a ser perpendicular? ¿Qué derivación está partiendo en 90 grados a D1? La respuesta es ABF. ABF está partiendo a D1 en 90 grados. Si ustedes pueden imaginarse así, 90 grados. ¿Se entiende? Bueno, veamos otro ejemplo. Aquí, ¿quién estaría? Este de aquí vendría a ser, por ejemplo, este vendría a ser ABL. ¿Quién sería perpendicular a ABL? ¿Quién parte a ABL en 90 grados? ¿Quién es? Vendría a ser D2, ¿no? D2. Entonces, yo sé que ABL lo parte de 2. Por eso es importante conocer las líneas perpendiculares. Bueno, ahora, ¿por qué les digo eso? ¿Qué pasa? Y ahí existe este método. ¿Qué pasa si se registra una onda isodifásica en D1?
Significa que el vector está cursando de esta manera, el vector. El vector del complejo querés está pasando en esta manera. Por eso en D1 existe una onda isodifásica. Y significa que el eje se encuentra perpendicular a la derivación de 1. ¿Quién es perpendicular de 1? ABF. Significa que el eje está en ABF. Y si yo recuerdo cuántos grados tiene ABF, recuerden, tiene 90 grados. Entonces en su examen colocan el eje, en este ejemplo, el eje se encuentra a 90 grados. Y acabó. Acabó el examen. ¿Se entiende? Acabó. Ya hallaron ustedes el eje cardíaco. ¿Se entendió, colegas? Ustedes tienen que buscar una onda isodifásica y perpendicular a ello, ustedes tienen que colocar la derivación que esté perpendicular a esta derivación. Veamos otro ejemplo. Veamos aquí. Aquí tenemos, recuerden que tienen que basarse en el complejo Querés, ¿no? Es decir, las ondas del complejo Querés. Aquí está D1. ¿Ven una onda isodifásica? No. Lo malo de este método es que tenemos que buscar, sí o sí, tenemos que encontrar una onda isodifásica. Si no hay onda isodifásica, no existe el electrocardiograma aquí. No va a funcionar este método prácticamente. En D1 vemos una onda positiva. ¿Nos afecta en algo? No, no podemos usar esto. ¿Vemos en D2 positivo? Sí. ¿Vemos una onda isodifásica en D3? Si me dicen que esto es onda isodifásica, pierden. Porque recuerden, ¿qué significa isodifásica? Que tiene que ser el mismo tamaño. Aquí yo veo 1, 2 cuadraditos y aquí veo solo un cuadrado. ¿Es isodifásico? No. ¿Se entiende? Entonces esto no es onda isodifásica. Esto es una onda, un complejo que debe ser positivo porque está más positivo, ¿no? ¿ABR es isodifásica? No. ¿Este es onda isodifásica? Bueno, aquí vamos a ver 1, 2, 1, 2. Ah, entonces sí. En este ejemplo tengo en ABL una onda isodifásica. Bueno, si en ABL aparece una onda isodifásica, ¿quién es perpendicular a ABL? ¿Quién lo parte en 90 grados? Lo hace de 2. Por lo tanto, este vector está pasando de esta manera. Así. De esta manera está pasando el vector. Por eso es que ABL lo registras. Al principio se acerca y después se aleja y hace esto. Por eso es una onda isodifásica, tal como está ocurriendo aquí. Se acerca y se aleja. Pero ¿a quién está apuntando el vector? A D2. Por eso D2 se encuentra más positivo incluso que D1 y D3. ¿Se entiende, colega? Por eso incluso aquí en D3, incluso parece que quiere ser isoeléctrico, mejor dicho, isodifásico, porque prácticamente D3 lo está mirando así de esa manera igual, ¿no? Casi, pero no es 90 grados. ¿Se entiende, colega? Espero que sí. Vamos a ver otro ejemplo más para terminar con este método. Aquí. Recuerden que este método solo funciona si ustedes encuentran una onda isodifásica. ¿Ven alguna onda isodifásica aquí? Sí. D2 no. D3 tampoco. ABF, ABL, ABR no. ¿Dónde se encuentra una onda isodifásica? En D1. ¿Qué significa? Que el eje, el vector está pasando de esta manera. Así. Por eso es que D1 al principio lo mira y dice, ah, aquí va a haber una onda isodifásica. Al principio se acerca porque se está acercando y después se aleja y se hace esto, ¿no? Onda isodifásica. Bueno, ahora recordemos que el concepto dice, donde aparezca la onda isodifásica tengo que buscar 90 grados. ¿Quién es 90 grados del D1? Es ABF. Por eso en ABF va a estar mi eje cardíaco. ¿Se entiende? En ABF, tal como está marcando aquí. Por eso ABF es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque lo está mirando, está yendo el vector hacia ABF y se registra una onda de flexión positiva. Entonces aquí en el examen ustedes me colocan eje se encuentra a 90 grados. Porque aquí lo único que tienen que colocarme es en dónde se encuentra el eje del corazón. Aquí la respuesta es 90 grados. Pero que puede también darse esta situación en el cual prácticamente puede pasar esto. Y quiero explicarlo bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el vector hace esto, pero se va hacia este sentido? En este sentido.
¿Va a haber onda isodifásica en D1? Claro que sí. En D1 va a ser esto. Primero se acerca y después se aleja. Tal como está ocurriendo aquí. Primero se acerca y luego se aleja. Solo que en ABF se está alejando. Por lo tanto, ABF aquí no tendría que ser positivo. Tendría que ser negativo. ¿Se entiende? Porque se estaría alejando. Entonces, en esta situación, el eje estaría a menos, o podríamos poner menos 90 grados o 270 grados. Revisen por favor en el sistema hexaxial que hemos visto al principio en qué ángulo se encuentra esto de aquí. Sería 270 grados. ¿Se entiende, colega? Eso es lo que tienen que poner. El eje se encuentra en 270 grados. Entonces aquí vamos a avanzar las patologías que se refiere a desviaciones. Por ejemplo, el eje fisiológico del corazón, escuchen bien por favor esa parte, el eje, los libros varían un poco, pero vamos a marcar sobre todo nosotros el que más nos importa. El eje para nosotros va a ser entre 0 y 90 grados. ¿Está bien? Hasta ahí va a ser el eje normal para nosotros. Es decir, todo lo que esté entre de aquí hasta aquí, ese es nuestro eje normal. Algunos libros consideran desde 30 hasta 120 incluso, hasta aquí. Pero nosotros vamos a marcar de aquí hasta aquí. ¿Está bien? Bueno, ahora, si el eje, por ejemplo, se encuentra entre 0 a 90 grados, yo le coloco eje normal. ¿Se entiende, colega? Así me van a colocar ustedes en el electrocardiograma. Eje normal y ponen el grado. 60 grados o 70 grados o 90 grados o 0 grados. ¿Se entiende? Eso colocan. Ahora, si por algún motivo su electrocardiograma le sale aquí, de aquí hasta aquí, desde 0 grados hasta 270, aquí es 180. Si su eje le sale entre 0 a 270 grados, yo digo eje desviado a la izquierda. Y si está de 90 a 180, yo digo eje desviado a la derecha. ¿Se entiende? Y colocan, por ejemplo, me salió en 270 grados, colocan 200, bueno, aquí vamos a poner 300 grados. Y por algún motivo el eje te salió en 300 grados, ponen eje desviado a la izquierda con 300 grados. ¿Se entiende, colega? Y bueno, si te sale aquí 120, colocan eje desviado a la derecha, pero en 120 grados. Yo necesito que me coloquen el grado para saber si han calculado bien el eje. ¿Se entiende, colegas? Bueno, veamos otro ejemplo. Ahora, pues claro. ¿Y qué pasa si el eje se encuentra en este sector de aquí? De aquí hasta aquí. Desde 180 hasta 270. Bueno, aquí tienen dos conceptos. Aquí se puede decir eje desviado extremo a la derecha o se le coloca eje indiferenciado, porque van a ver que es un poquito complejo hallar el eje indiferenciado. En este de aquí es un poquito más complejo hallar, pero vamos a hacer lo posible para entenderlo. Eje desviado a la izquierda, a la derecha y eje extremo desvío a la derecha o eje indiferenciado. Bueno, veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo anterior, este de aquí. Hemos visto en este ejemplo dónde estaba, aquí en la pregunta del examen, dónde se encuentra el eje cardíaco. 3 segundos para que lo respondan ustedes. La respuesta es sencilla. El eje en esta situación se encuentra en 60 grados. ¿No ven? Porque está la línea isoeléctrica o la onda isodifásica, mejor dicho, está en ABL. Por lo tanto, si en ABL está aquí, ¿quién es perpendicular? D2. Entonces es 60 grados. El eje está en un eje normal, pero a 60 grados. Acabó. Aquí. El eje se encuentra a 90 grados, ¿no? Porque en D1 está isodifásico. Entonces aquí eje normal con 60 grados. ¿Se entiende, colegas? Espero que sí. Bueno, vamos a entender ahora este siguiente método. Recuerden que para hallar frecuencia, eje y ritmo hay varios métodos, ¿no? Pero vamos a aprender los más sencillos. Si en ninguna derivación la magnitud total neta del complejo suma 0, no existe ningún complejo isoeléctrico, el vector medio se calcula por interpolación
de varias derivaciones del plano frontal y una forma sencilla es utilizar las derivaciones que sean perpendiculares entre sí de 1 a BF. Fíjense el voltaje, el complejo que crece de cada derivación. Algo me dice que esto no entendieron ni un comino, pero se lo voy a explicar sencillo. Bueno, aquí tenemos, bueno, este método se basa en que uses D1 y ABF. Nada más, colega, solo tienes que usar D1 y ABF de todos los electrocardiogramas, ¿no? Aquí usamos, este es el primer método, aquí tenemos que buscar una línea o una onda isodifásica. El problema de este método es que para poder utilizarlo sí o sí necesitas una onda isodifásica, sí o sí. Pero ¿y qué pasa si no tenemos isodifásica? Entonces usamos este siguiente método, que es uno de los que más usamos generalmente. Aquí usamos D1 y ABF, veamos. Aquí dice, todos estos se basan en el complejo QRS. Recuerden, por favor, para el eje solo usamos el complejo QRS. ¿Qué nos dice este método? Fácil. Buscas D1 y ABF y agarras su complejo QRS, como lo estamos viendo aquí. Aquí vemos la onda Q y vemos la onda R. No se ve la onda S, ¿no? Aquí vemos en ABF, vemos una onda Q, una onda R, pero tampoco vemos la onda S. ¿Perfecto, colegas? Excelente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este método? Sencillo. En D1, recordemos que aquí está D1, vamos a marcar. Esto es D1, esto es ABF. Recuerden que ABF en este sector de aquí es positivo, ¿no? Y en este sector de aquí es negativo ABF. Recuerden que todas las derivaciones tienen un lado, un electrodo positivo y un electrodo negativo, ¿se acuerdan, no? Y D1 aquí sería positivo y D1 aquí sería negativo, ¿no? Eso es importante. Bueno, veamos primero con D1. Fíjense lo que van a hacer. Van a contar cuántos cuadraditos positivos yo tengo aquí. O sea, el tamaño de la deflexión, ¿cuántos cuadraditos usa? Bueno, vamos, un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos. 3. ¿Y cuántos cuadraditos negativos tengo? 1, ¿no? 1. Entonces yo digo, 3 menos 1 me da 2. ¿Qué significa eso? Que yo voy a ir desde el centro, desde aquí vamos a hacerlo con plom, así está bien, color café. Desde el centro yo voy a ir 2 cuadraditos hacia el lado positivo, porque prácticamente mi complejo QRS es positivo, ¿no? Entonces en D1 yo voy a ir hacia el lado positivo. Voy a marcar un cuadradito, 2 cuadraditos. ¿Se entendió? 2. ¿Por qué 2? Pues ya hemos dicho, ¿no? 3 menos 1, 2. Bueno, entonces me quedo aquí. En el segundo cuadradito. Perfecto. Ahora vamos en ABF. Vamos a hacerlo con color azul. ¿Cuántos cuadraditos positivos tengo? 1, 2, 3, 4 tengo. Anoto, 4. ¿Cuántos negativos tengo? 1. Entonces yo coloco 1. Entonces hago 4 menos 1. ¿Cuánto me da? Me da 3. ¿Qué significa? Como es positivo, significa que tengo que avanzar 3 cuadraditos hacia el lado positivo de ABF. Bueno, vamos. 1, 2, 3. Aquí. Entonces, yo hago una línea desde aquí hasta aquí. Agarro los dos puntos que he utilizado en D1 y en ABF. Entonces, ahí, aquí agarran, aquí lo que pueden usar es la regla, esa regla que tiene forma de con grados, es una regla bien pequeña, y calculan fácilmente el ángulo. Aquí, si yo hago una regla, con la regla que tiene los grados, ¿no? Una regla, se puede decir esa regla que tiene 180 grados, ¿no? Esa regla que les estoy diciendo es esa regla que viene así de esta manera, más o menos así, con un huequito aquí incluso. Y aquí vienen los grados, ¿no? 30, 160, 80, 80 grados, 90. Esa regla usan y les va a salir 60 grados. ¿Se entendió, colega? Eso es lo que tienen que hacer con este método. Sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Bueno, en este ejemplo colocan eje normal porque está entre 0 y 90 grados. Está en 60 grados. Ponen eje normal con 60 grados. Listo, acabó. Vamos a otro ejemplo más. Siempre usamos D1 y ABF en este método. Calculemos cuántos cuadraditos positivos tengo. Bueno, al vuelo yo sé que D1 es un electrocardiograma, un complejo QRS positivo, ¿no? O sea, sí o sí va a ir hacia el lado positivo, pero vamos a calcular. Un cuadradito, dos cuadraditos, 3, 4, 5. Yo tengo 5 cuadraditos grandes. Mejor dicho, 5 cuadraditos en amplitud aquí, ¿no? ¿Y cuántos negativos tengo? ¿Cuántos cuadraditos pequeños tengo hacia abajo? 1, ¿no? Entonces yo digo 5 menos 1
4. Es decir, yo voy a avanzar en D1 4 cuadraditos hacia el lado positivo, porque prácticamente mi complejo crece es positivo en D1, ¿no? Bueno, vamos. Desde el 0, neutro, ¿no? 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ABF. Vamos a hacer con otro color. Con celeste. ¿Cuántos cuadraditos positivos tengo? 1. ¿No? Solo 1. ¿Cuántos cuadraditos negativos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo digo 1 menos 5 me da menos 4. Ah, caray. Aquí podemos evidenciar algo diferente, ¿no? Vemos que en ABF es un complejo QRS negativo al vuelo. Por lo tanto, sí o sí tenía que salirme negativo aquí. Menos 4. Entonces, voy a voy a avanzar 4 cuadraditos, pero hacia el lado negativo de ABF. Recordemos que ABF positivo es en la parte inferior, ¿no? Entonces yo voy a avanzar desde el 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo y 4 negativo. Es decir, aquí me voy a quedar. Bueno, ahora que yo tengo los dos puntos de referencia, hago simplemente esto. Una línea aquí, recta, y otra línea aquí, recta. ¿Se entiende? Y listo. Con mi regla, esa regla que les dije, esa regla que viene de esta forma, coloco aquí y sé que me va a salir bueno, aquí me va a salir a menos 45 grados. ¿Qué significa? Esto es un eje, bueno, colocan eso en su examen. Eje desviado a la izquierda en menos 45 grados. Esto es muy probable que sea 300 grados o 330. Tendríamos que calcular con el otro método, ¿no? Pero así se calcula los grados y el eje. ¿Se entiende, colega? No está complejo. No está complejo. Bueno, ese método les voy a decir, esos dos métodos. Bueno, hay otro método más allá, para de una vez terminar. Vamos a buscar. Hay un método más, el cual consiste en... Bueno, es sencillo. Vamos a hacerlo aquí. Y siempre usamos simplemente estas dos derivaciones. Siempre usamos D1 y ABF. Bueno, el objetivo es que en D1 y en ABF se encuentren positivos prácticamente es complejo que eres. Por ejemplo, D1 va a ser positivo aquí. Vamos a hacerlo con otro color. D1 tiene que estar positivo aquí y positivo aquí. Y aquí va a ser negativo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la línea perpendicular desde aquí hasta aquí, todo lo que esté en este lado va a ser positivo para D1. Claro, si el vector, por ejemplo, se acerca en este sentido, sabemos que D1 lo va a registrar como una onda de flexión positiva. Si se acerca para este lado, va a haber una onda de flexión positiva. ¿Se está entendiendo, no? Pero si el vector se va para este lado, sí o sí va a haber una onda de flexión negativa en D1. ¿Se entiende, no, colegas? Va a haber una onda de flexión negativa. Eso es lo que quiero que entiendan. Onda de flexión positiva o onda de flexión positiva. Onda de flexión negativa y onda de flexión negativa. Bueno, ahora vamos a hacer el otro. ABF, que se encuentra aquí, ABF, se supone que va a estar el lado positivo aquí y el lado positivo aquí. Claro, todos los vectores que estén en este lado, de aquí para aquí, en ABF va a existir una onda de flexión positiva y una onda de flexión positiva. Pero si el vector apunta, por ejemplo, para este lado o para este lado, va a ser una onda de flexión negativa. ¿Se está entendiendo, colega? Entonces anotamos eso. Una onda de flexión negativa y una onda de flexión negativa. Nada más. Entonces este método es un poquito más sencillo todavía, solo que no me dice los grados. Por ejemplo, si yo reviso un electrocardiograma y veo que en D1 el complejo QRS es positivo, en ABF el complejo QRS está positivo, yo sé que el eje se encuentra en este sector de aquí. Y acabó. ¿Se entiende? Sería un eje normal prácticamente. Si yo veo que D1 está positivo, pero ABF está negativo,
yo sé que el eje está en este lado. Y digo que el eje estaría desviado hacia la izquierda. Si yo veo que ABF está positivo, el complejo crece, ¿no? Y en D1 está negativo, yo sé que el eje en esta ocasión estaría desviado a la derecha. Y si veo ABF negativo, el complejo crece, y D1 negativo, el complejo crece, yo digo que estaríamos ante un eje indiferenciado o con desvío extremo a la derecha. ¿Ven? Este método consiste simplemente en ver el complejo QRS en AD1 y en ABF para saber en qué prácticamente en qué derivación o en qué lado está mi eje. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, de patologías en el cual hay desvío a la derecha y desvío a la izquierda, por ejemplo. Desviaciones a la derecha pueden tener pacientes que tienen hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo de rama derecha, hemibloqueo, enfisema y cor pulmonales, tetralogía de Fallot. Desviación a la izquierda en electrocardiograma se puede ver en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, hemibloqueo antero izquierdo, síndrome de Wall-Parkinson-White y cardiomiopatía hipertrófica. Eso lo vamos a aprender en electrocardiograma patológico más adelante. Tenemos todo el segundo parcial para aprender patología de electrocardiograma. ¿Se entiende, colega? Bueno, para terminar, vamos a ver esto. Vamos a ver dónde está de frecuencia. Vamos a revisar este electro. ¿Sí? Vamos a poner el eje de este electro. Listo, colega. Con eso terminamos este video. ¿Dónde se encuentra el eje de este electrocardiograma? Yo les voy a preguntar eso. Aquí les doy un electro y ustedes me tienen que decir en qué grado y en qué eje se encuentra el corazón. Bueno, sencillo. ¿Qué derivaciones teníamos que agarrar aquí? Sencillo, ¿no? ¿Qué derivaciones eran? Solo tenemos que agarrar ABF y D1, nada más. Tenemos varios métodos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí vamos a ver. ¿D1 está positivo? Sí, está positivo. ¿ABF está positivo? Aunque hay patología, pero está positivo. ¿Qué significa, colega? Como está positivo aquí y está positivo aquí, yo digo que el eje en este electrocardiograma es normal. ¿Se entiende? El último método que hemos elegido, decíamos que si ABF y D1 están positivos, el eje está normal. ¿Se entiende, colegas? Porque prácticamente si hago mi sistema exaxial, ¿se acuerdan? Así es esto, yo decía que si D1 es positivo y ABF aquí, que está aquí ABF también es positivo, yo digo que aquí está el eje, como está ocurriendo en este ejemplo, ¿no? D1 y ABF están positivos, entonces el eje está normal, solo que no me dice los grados y eso es lo que yo tengo que saber. Vamos a ver ahora los grados. ¿Cuántos grados puede tener? Yo me tengo que acercar a mi electro. Bueno, ¿cuántos cuadraditos positivos tiene D1? Yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos positivos, ¿no? ¿Cuántos negativos tiene? Podemos decir que tiene, bueno, está ahí 1, ¿no? 1. Entonces, 6 menos 1, 5. ¿Se entiende? Vamos con el otro. Claro, como yo sé que es positivo, yo sé que voy a ir hacia el lado positivo de D1, ¿no? Vamos con ABF. Este es patológico, lamentablemente, pero vamos a tratar de hacer. 1, 2, 3, 4. 4 cuadraditos positivos y hay un cuadradito negativo. Entonces yo digo 4 menos 1 me da 3. ¿Se entiende, colega? Entonces, en este electrocardiograma nos dice 5 cuadraditos en D1 positivo y en ABF 3 cuadraditos hacia el lado positivo. ¿Por qué hacemos eso? Porque vamos a interpretar ahora en mi electrocardiograma. Vamos a agarrar esto de aquí. ¿Cuánto hemos tenido? Tenemos 5 en D1, ¿no? Entonces agarro eso. Ustedes se tienen que hacer esto. Entonces, agarren D1, cuento 5 cuadraditos hacia el lado positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Ahora, ¿cuántos cuadraditos tengo en ABF? Tengo 3 cuadraditos hacia el lado positivo, porque ABF está positivo. Entonces, 1, 2, 3. Hasta aquí. ¿Se entiende? Ahora, como tenéis los puntos de referencia en este eje, en D1 y ABF, entonces yo agarro y hago una línea, ¿no? De aquí hasta aquí. Bueno, agarran ahora esa reglita que les dije, esa regla, y les va a salir así. Aquí el eje puede estar ahorita entre 0, aquí puede estar entre 45 grados debe estar. Sí o sí tiene que estar en 45 grados. No, debe estar en
40 grados, debe estar en 40 grados esto. 40 grados. Bueno, eso lo vamos a saber con la calculadora. Yo no tengo aquí la calculadora para poder saber en cuántos grados está, pero esa es la idea. Bueno, aquí podemos ver un eje normal, pero a 40 grados. ¿Se entendió, colega? Eso es calcular el eje. Espero realmente que lo hayan entendido y cualquier duda, háganmelo saber.